Leer una lista, la vuelvo a leer. Escandio, itrio, lantano, serio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. ¿Le suena? No, ¿verdad? La tabla periódica parece una tabla periódica. Esto es lo que se llaman las tierras raras. ¿Han escuchado hablar de las tierras raras? Últimamente está en las noticias. Usted va a ver la televisión o ver alguna noticia y verá que hay un tema que tiene que ver con las tierras raras. Aparentemente la disputa de Ucrania se podría solucionar si el gobierno de los Estados Unidos tiene acceso a eso que llaman las tierras raras. Pero ¿sabe usted que las tierras raras no son tan raras? Que las tierras raras estas que están causando una disputa internacional, que las tierras raras estas que están ahora en las noticias, están extendidas en todo el mundo. ¿Sabe usted lo que las hace a estas tierras raras? Por cierto, el término raro no es que sea escaso, es que tienen una capacidad única de ser sujetas a un tipo de disolución. Lo que los hace raro a estos elementos no es que estén con esos nombres tan extraños. Es que cuando se consiguen en un lugar específico, sus concentraciones, sus gramos por kilo o kilos por tonelada son extraordinariamente altos. Pero ahí no queda la cosa. Estas tierras raras, para que sean útiles, deben pasar por un proceso terriblemente complicado. Un proceso de refinamiento. Entonces, cuando estas tierras raras han pasado por un proceso de refinamiento, estas tierras raras tienen las siguientes propiedades. Se las voy a leer. Tienen la posibilidad de funcionar en nuestros móviles y en los móviles que están saliendo actualmente, para que podamos comunicarnos con los satélites y con lo inalámbrico. Es decir, tienen capacidad de moverse en lo invisible. Interesante, ¿no? Aparte de esto, tienen la capacidad de ser utilizados luego de que han pasado por este proceso de refinamiento. Pueden ser utilizadas para el diagnóstico de enfermedades. Es decir, tienen la capacidad de revelar lo oculto. Aquellas cosas que pueden matar. Y una vez que revelan lo que puede matar, ofrecen la oportunidad de dar tratamiento. Pero no se queda allí el tema. El tema es que adicionalmente son útiles, indispensables y necesarias para la transmisión de la energía, es decir, para poner las cosas en funcionamiento. Estas partículas que se miden por gramos o miligramos por kilos de tierra, cuando están dispersas en la faz de la tierra, no valen para nada. Pero cuando están juntas, cuando están condensadas así, como están entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Como cuando estamos nosotros todos juntos, tienen un potencial inmenso. Pero observe para lo que sirve. Cuando transmiten energía, tienen la capacidad de que una sola partícula, cuando se une con otras partículas de cualquiera de estos elementos, producen una descarga energética increíble. Son capaces de mover turbinas. Pero no se queda allí la cosa. Las partículas tienen la particularidad, estos minerales raros, estas tierras raras, de ser luz increíble, porque con una milifracción de una de estas partículas se producen esas luces que ahora conocemos como luces LED. Las conocen, ¿no? Todas las conocemos.
que son las que tenemos que poner aquí en algún momento para cambiar la energía. Entonces usted utiliza una pequeña partícula y tiene una capacidad en lumens altísima, pero de muy larga duración. Pero para que esto acontezca, deben sufrir un proceso de refinado terrible. Deben meterlas en unas... Primero tienen que sacarlas, pasarlas por un cernidor. ¿Saben lo que es un cernidor? Ponerlas en un solo lugar y aplicarle algo que tiene que ser terriblemente doloroso. Una disolución química en ácido. Se parece a la iglesia, ¿verdad? Se parece a las congregaciones. Hay cristianos en todos los lugares del mundo. Pero solamente cuando los cristianos se unen y permiten que Dios trabaje en sus vidas, pasan por el ácido de Dios, podemos comunicarnos con lo que no se ve. Podemos discernir la enfermedad. Podemos ir con el Evangelio a presentar la cura. Podemos mover, como ha acontecido con esta congregación, en la cual hace un tiempo estábamos en un piso, en una casa aquí, en esta ciudad, en la casa de su padre y de su madre. Y al cabo de tiempo, estos hermanos empezaron a ir a Tudela, y desde Tudela, la iglesia madre, empezaron a salir apoyos que veremos ahora, más adelante, al final de la predicación. Cuando la iglesia se une como ahora, podemos ser luz para este vecindario y para esta ciudad. Porque en realidad somos cada uno de nosotros embajadores. Acompáñenme a la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5. Hoy se me preguntaba si había que hablar algo, se necesitaba, y he dicho que hoy vamos a tener una predicación muy corta y muy extensa para que nos dé oportunidad de poder observar las cosas aquí. Pero yo creo que ya han entendido por dónde vamos. Todos nosotros somos embajadores porque todos nosotros somos tierras raras. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 20. ¿Tenemos? Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a leer este versículo y vamos a orar. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bendito Padre Celestial, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, tu paciencia, tu longanimidad se manifiesta cada día con nosotros, Señor. Llevándonos, Padre bendito, a lugares donde no habíamos pensado estar. A someternos, mi Dios, a pruebas, a dificultades, de manera tal, Señor, que podamos ser como oro refinado, como bronce bruñido, Señor. Enséñanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti. Y enséñanos, Señor Jesús, a que nuestros pasos siempre estén en el sendero que tú has marcado para nosotros. Y hoy, Señor, que cada palabra que digamos te engrandezca, Señor. Que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas
siempre, Señor, en toda circunstancia, en todo momento, sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Es más que evidente que la comparación ha quedado clara. Cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Cada uno de nosotros tiene la capacidad dada por Dios de hacer algo. Pero tenemos que pasar por el proceso de refinado. Alguien una vez me dijo, pastor, usted no predica lo que queremos oír. Necesito a alguien que me predique que voy a ser victorioso, que voy a ganar la lotería. Tantas cosas. Yo no le voy a predicar eso. Yo le voy a predicar que usted tiene que someter su vida a Cristo. Que una vez que usted somete su vida a Dios, que una vez usted se despoja de todo aquello, porque cuando viene el ácido, en cualquiera de estos cosas raras, en el europio, en el samario, en el terbio, en el dispropio, en el olmio, el nervio, tulio, el terbio, lutecio, escandio, itrio, lantano, serio, praseodomio, neodimio, el metal sufre, porque separa el ácido, el disolvente, separa algo que llaman los mineros ganga, se llama así, ¿verdad? La ganga, lo que no vale para nada. Y la Escritura es muy clara, dice que si usted y yo somos embajadores, ¿un embajador qué hace? Representa a Dios. El estándar para nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana, es altísimo. Ayer mi hijo venía con una noticia aterradora que estuve mirando también en las redes sociales. Los cristianos están siendo asesinados. Hace 10 años, 21 cristianos coptos fueron llevados a una playa. Y el grupo terrorista, porque es un grupo terrorista, póngalo usted por internet o no, los arrodillaron vestidos de color butano, color naranja. Tienen que haberlo visto. Les preguntaron que si iban a renunciar a Jesús. Y no renunciaron. Les cortaron el cuello. No quiero ser gráfico, pero es una muerte horrenda. ¿Alguno de ustedes se ha despertado alguna vez en la noche que no puede respirar? Pues imagínense eso siendo ahogado por su sangre. Mi hermano, mi hermana, la responsabilidad que tenemos, el estándar que ha fijado Dios para nosotros es altísimo. Y muchas veces en nuestras congregaciones, en esta, en la de Tudela, en la de Logroño y en muchas otras, no nos damos cuenta de la inmensa responsabilidad que tenemos nosotros con la predicación del Evangelio. Y si somos embajadores, cuando la gente nos ve, tiene que ver a Jesús. Tengo un amigo que casó con la embajadora de la República Checa en Brasil. Y me mandó una foto. En la foto está él con su esposa, no digo de muchísimos años, muchos años. Está él con su esposa siendo recibidos por el presidente de Brasil. Y ahí está mi amigo vestido como los muñequitos esos que ponen en las tartas nupciales. ¿Los ha visto? Este que le fascina, él es checo, a este le encanta ir con pantaloncillo corto, va vestido a tope. Se llama Juan en castellano, para los amigos. Juan, ¿por qué vas así? Es que represento mi país. Bueno, no estoy diciendo que usted tiene que ponerse corbata cuando viene aquí. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando usted está allá afuera, está representando a Dios.
Y es importante que entendamos que toda la congregación tiene que pasar por un proceso primero de aumento de personas y después se van quedando algunos otros. Y Dios va trabajando de esa manera, de forma tal que Él va preparando a aquellos que les son útiles para el desarrollo del ministerio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ver rapidito cómo empezó a crecer la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Yo lo voy a ir nombrando por efectos de tiempo, y si usted quiere me va pillando conmigo y lo va viendo, porque después en la parte final del mensaje sí iremos a revisar algunos versículos. Cuando vino el Pentecostés, por allá en el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, se convirtieron, dice allí, 3,000 personas, dice, ¿verdad? Vale. ¿Tenían iglesia esta gente? No tenían iglesia. Habían 120 en un lugar, vino el Espíritu Santo, bajaron a hablar las maravillas de Dios, versículo 4 de ese mismo capítulo 2, porque la iglesia no puede quedarse aquí. Esta congregación no puede quedarse aquí. Esta congregación tiene que tener, como empezó en Tudela, misioneros. Gente que salga a la calle como embajadores de Dios a buscar a los demás. Entonces la primera cosa que hace Dios, que creo que no se equivoca, es que reúne una gran multitud. De 17 naciones. ¿Cuántas naciones tenemos aquí? Por lo menos hay 5. Tenemos Colombia, tenemos Bolivia, ¿no? Tenemos Ecuador, tenemos Nicaragua, tenemos Guatemala, tenemos Brasil, ¿cómo? Cuba, que no dejen España afuera. España, y ya me van a perdonar, pero el centro del mundo, Venezuela. Nicaragua, dicen por allá. Pues bueno, Dios ha hecho algo similar en esta congregación. Empezamos muy poquitos en la casa de nuestra hermana. La primera alabanza que se hizo aquí en Tudela, la llevó un niño que en ese momento estaría por los 10 años. El hijo de nuestra hermana. Dios utiliza todo. Llegó con su órgano pequeñito allí, que era casi de juguete. ¿Se acuerda? Usted no sabía que yo iba a hablar de esto hoy. Lo puso allí en la mesa. Sigue estando en nuestra alabanza allá en Tudela. Y dijo, vamos a alabar a Dios. 10 años. Tenemos gente de 40 años en las congregaciones que usted le pide hacer misiones y se niega. Y viene un niño a enseñarnos. Y Dios, que no se equivoca, lo primero que hace es que forma un grupo, pero después en el capítulo 4, en el versículo 4, la iglesia empieza a crecer. Dios no se equivoca. La iglesia va a crecer, tiene que crecer y tenemos que ir afuera a buscar los demás. Pero en el intermedio, Dios va a trabajar con cada uno de nosotros aplicando el ácido. Porque, ya lo veremos más adelante, tiene un propósito. Capítulo 4, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Ahí ya aumenta el número de tierra rara. Todavía eran tierra rara, todavía faltaba que a estos les pasara el ácido. Después trajeron un ácido que era bien ácido, que se llama Pablo. ¿Lo han escuchado? Ese sí que era ácido. Capítulo 4, versículo 4 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahora no son personas, ahora son varones. Lo que nos da a entender que hubo un crecimiento explosivo de aquella congregación. 5,000 varones, podríamos decir, multipliquemos por 2 o 3, tenemos 10,000. ¿Había templos para acomodar a esta gente?
No. No había templo. Esta gente, muchas de ellas fueron dispersas en diferentes lugares y llevaron la palabra a otro lugar, pero como muchos de ellos decidieron quedarse en un solo sitio, aparece Pablo, capítulo 8. Versículo 1, dice así: Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Teníamos 5,000 personas, cuanto menos, póngale 10, más 3,000. 13,000. Ya quisiéramos nosotros tener una iglesia de 13,000, Pero Dios les empezó a apretar, a meter en el ácido, porque la tierra rara, para que pueda comunicarse correctamente con lo que no se ve, para que pueda discernir lo que hay, es decir, ver las enfermedades, para que pueda ser la dinamo, la energía, y para que pueda ser luz, tiene que pasar por el ácido. Y pasar por el ácido duele. Y allí viene Pablo y mire lo que dice: gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Se quedaron los apóstoles y el resto fueron. Estos eran misioneros. Estos al final fueron la semilla para Pablo, cuando Pablo se consigue algunos de estos. Pero para que usted sea una embajadora y un embajador correcto del Señor, tenemos que tener 3 cosas muy claras en nuestra vida. Hoy he dicho que voy a predicar, yo predico de un estilo que no es el 1, 2, 3. Yo predico de un estilo ligeramente diferente, pero hoy voy a ir al 1, 2, 3 porque vamos a ver algunas cositas aquí. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, 16. Lo primero que usted tiene que hacer, y yo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, es que tenemos que cambiar nuestra mente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, hay algo muy interesante allí. ¿Quién me lo lee? Léalo en voz alta para que entre en el micrófono. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vale. Esto significa que en su cabeza no pueden haber 2 mentes. Si en su cabeza está su mente, ¿qué va a pasar con su vida? Usted va a hacer lo que usted quiere. Pero si en su cabeza está la mente de Dios, la mente de Cristo, usted va a pensar, va a juzgar y va a actuar de la misma manera en la que lo hace el Señor Jesús. Y usted me preguntará: y pastor, ¿y cómo lo hace el Señor Jesús? Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Una iglesia pequeña, habían 3 iglesias pequeñitas muy queridas para Pablo, que le apoyaban en toda su labor ministerial. Una era la iglesia de Filipos, Filipenses. La otra iglesia pequeña era Tesalónica, y una tercera iglesia que era Berea. Era la iglesia de Macedonia. Esas 3 congregaciones, las congregaciones de Macedonia, siempre estaban a favor de Pablo. Le apoyaban en todo. Pablo dice: ninguno me dio, solamente la iglesia. Ustedes me mandaron. Y se los dice por allá en el 2 de Corintios, en el capítulo 8, se lo dice a la iglesia de Corintios. Su mente tiene que albergarlo esto. Vaya conmigo al versículo 5 de capítulo 2 de Filipenses.
Mire que Pablo quería esta iglesia. Le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengo que hacer un paréntesis rápido aquí y explicar la palabra sentir. Usted y yo tenemos una concepción de la palabra sentir que puede ser múltiple. Puede ser, por ejemplo, que usted sienta algo. Pero también puede ser que usted pase una semana, un día, un mes, un año, un montón de tiempo con una carga emocional. Pero la palabra aquí, que es proneo, para los que predican, significa la intención, el deseo, las ganas de actuar como actuó Cristo Jesús. Por tanto, este versículo deberíamos leerlo medianamente así. Haya en ustedes, tenemos que conseguir en ustedes la misma manera de pensar, las mismas intenciones, el mismo deseo, las mismas ganas de actuar, la misma pasión, la misma tierra rara que hubo en Cristo Jesús. Y aquí nos explica, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él entendió que tenía que pensar de una manera diferente. Usted y yo ya tenemos que ser absolutamente diferentes. Yo ya no soy quien era. Qué bonito aquel coro pentecostal, bautista, evangélico que cantábamos que dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No ha escuchado? Eso está en la Escritura. Dice, para mí el morir es vivir. Y para mí el vivir es Cristo. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando viene el ácido de nuestra vida, si no ha llegado el ácido, va a llegar. El ácido duele. Cambiar nuestra manera de pensar. Esto nos va a llevar a cambiar nuestro objetivo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Observe que estoy trazando un paralelismo con lo que le dije que eran las propiedades de las tierras raras. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Usted tiene que empezar a mirar las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4, 18. Cambia nuestra manera, nuestra mente. Ya nos comunicamos, cuando cambia nuestra mente, hacemos como la primera cosa que habíamos estado hablando de los metales raros. Podemos comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la mente de Dios está instalada en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Usted sabe la maravilla que usted saca el teléfono y llama a alguien que está a 8,000 kilómetros de distancia o a 20,000 kilómetros de distancia. Inclusive hasta usted lo puede ver. Usted ve las ondas. Usted se comunica. Bueno, cuando tiene ese telefonito, es similar. Cuando la mente de Cristo está en usted, resulta que usted tiene comunión directa con el Padre, comunicación directa con el Padre. Más sencillo no puedo explicarlo. Pero lo segundo es que, al igual como en la tierra rara le permite ver aquellas cosas que no están cuando hacen los diagnósticos médicos, usted y yo, que somos tierra... ¿Quién es tierra rara aquí? Yo soy tierra rara. Y Dios sigue refinándome. Y Dios sigue metiéndome en prueba. Y cuando vi la cosa aquí hoy, el pañuelito este, Dios sabe que he estado llorando esta semana. Y mucho. Capítulo 4, versículo 18. Cuando nuestra mente cambia, entonces usted ve las cosas que no se ven. Observe, usted empieza a moverse en una dimensión absolutamente diferente. Los cristianos nos movemos en una dimensión diferente. Por eso es que cuando nos lleven y nos arrodillen y nos digan que nos van a cortar el cuello, diremos que sí. No renegaremos. Porque al igual como dice por allá en Hebreos, se sostuvo como viendo al invisible. Usted no tiene que ver las cosas que se ven. Porque si usted ve las cosas que se ven, si usted ve lo evidente,
está viendo con su mente, no con la de Cristo. Capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros, esto es un negativo, no lo hagan, no miren las cosas que se ven. Ponga su vista en las cosas que no se ven. Interesante, ¿no? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 dice, despojándonos del peso del pecado, de todo el peso que nos asedia y poniendo los ojos en Jesús. ¿Quién ha visto a Jesús? ¿Quién lo ha visto? Fíjense lo que pide el de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, ¿no? Y la tercera cosa aquí, usted tiene que salir con una mente ganadora. El diablo va a venir por usted. El diablo le va a llamar por sus pecados, por sus errores. Pero Dios ha colocado en nosotros un espíritu de victoria. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos allí y con esto terminamos. La energía. ¿Se acuerdan? Que hemos hablado de la tierra rara, la energía. Versículo 24. Mire qué increíble esto. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren, todos corren, todos? Dice aquí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? No significa que el resto se va a ir para el infierno. Estamos diciendo esto. Entiéndame. Sino que usted y yo tenemos que hacer lo que dice la última línea. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo es eso? El versículo 27 nos da la respuesta. Dice, vamos a leerlo todo de una vez, así hasta el 27. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, para recibir una corona incorruptible. Qué maravilla cuando yo esté allá arriba en el cielo con el Señor y vea una corona, vea dos. La de mi hermano y la mía que nos va a cubrir la calvicie y la suya también. Bendito Dios. ¿Ah? Un peluquín de esos de los buenos, ¿verdad, mi hermano Gilberto? ¿Verdad, mi hermano? Usted todavía le queda. Aquí la Escritura me dice que yo tengo que saber cómo corro. Dice, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no como que sale usted allí. Por eso hay planificación en las iglesias. Por eso es que nosotros nos sometemos al Espíritu Santo. Vamos a hacer una salvedad sobre esto. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No significa que Pablo iba todo el día. Dominio propio. En todos los aspectos. En todos los aspectos. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, voy a hacer una salvedad aquí. No estoy agregando nada en la Escritura. Ya saben ustedes que si ustedes consiguen que yo agrego algo, tienen el derecho, la obligación y el deber de apuntármelo. ¿Por qué es importante la guía del Espíritu Santo? Toda la revelación de la Escritura está cerrada. Todo lo que usted necesita saber con respecto a Dios está aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Está aquí.
Pero el mismo Pablo nos da muestra que hay momentos en los cuales el Espíritu Santo le hablaba a él. No significa que usted va a venir, pastor, es que Dios me dijo. Pero si usted va a los últimos capítulos de Hechos, vamos a verlo para terminar. Por eso cuando usted tiene la mente de Cristo, usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Vamos al último capítulo 8 y lo terminamos rápidamente aquí. Vamos al 22, por ejemplo, de Hechos que está allí. Pablo era una verdadera tierra rara. Dios lo sometió a todos los refinamientos como nos tiene que someter a nosotros. En el capítulo 22 de Hechos, en los versículos 8, 10, 18, por ejemplo, o en el 21, o en el 11 del capítulo 23, usted ve cómo hay ese sentir de Dios hacia Pablo. Usted siente. ¿Quién de aquí no ha sentido alguna vez que va en algún lugar y dice, acércate a esta persona y háblale? ¿Y usted? Y siente uno ahí adentro. Háblale. Y si no lo hace, usted se queda con un... Usted sabe que la Escritura dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Una iglesia equilibrada tiene profundo conocimiento de la Escritura. Estamos hablando de Jeremías 18, lo hemos predicado más de una vez. Una revelación de Dios interna que está siempre basada en la Escritura, no puede salir de aquí. Una sensibilidad espiritual. Cuando perdemos nuestra sensibilidad espiritual, apague y vámonos. Y una aplicación de la Escritura, de la sensibilidad espiritual en nuestra vida, discipulado, cambio. Mi hermano, mi hermana, voy a hacer la lectura otra vez de estos minerales. A ver si usted, cuando escuche su nombre, lo levanta. Levanta la mano. Mauricio, Johnny, Jimena, María Fernanda, Gabriel. ¿Ve por dónde voy? Usted es un mineral raro. Felipe, Gilberto, Urania, nuestro hermano Ángelo, José, Jacqueline. ¿Se da cuenta? Todos somos valiosos para Dios. Hoy vamos a pedir que el ácido venga a nuestra vida. De manera tal que aquello que no le gusta a Dios se quite. Y entonces podamos tener conexión con Dios, la mente de Él. Podamos entender que el poder de Dios nos va a llevar a unos lugares que usted y yo no pensábamos. Que nos va a dar la capacidad de discernir a dónde tenemos que ir a predicar el Evangelio, a hacer misiones, a curar a otros. En la cruz. Lo hemos cantado, ¿no? Qué himno tan espectacular. Podemos llevar la luz de la cruz a otros. Podemos ser la energía que necesitan muchas familias para recuperarse. Muchos que van a ver la luz de Cristo van a cambiar. Y podemos ser, lo último, luminares en medio de una generación maligna y perversa. ¿Usted sabe que esto tiene que ver con la mayordomía personal? Empieza con uno. Empieza con uno. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración.